Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos al obús autopropulsado de los Estados Unidos, el M109. El M109 es un obús autopropulsado a orugas estadounidense de 155 mm con torreta, introducido por primera vez a principios de la década de 1960 para reemplazar al M44. La familia M109 es el arma de apoyo de fuego indirecto occidental más común de las brigadas de maniobra de las divisiones de infantería blindada y mecanizada. El M109 fue desarrollado por la División de Sistemas Terrestres de United Defense LP, ahora BAE Systems Land and Armaments. El M109 estaba propulsado por el 8V71T, un motor diésel de 8 cilindros refrigerado por agua, producido por la División de Motores Diésel de Detroit General Motors Corporation. El 8V71T es una versión turboalimentada del motor de camión comercial 8V71. Tenía una potencia de 390 caballos a 2300 RPM y también se utilizó en las series M107, M108, M110 y M578. El M109 tiene una tripulación de 4 personas, el jefe de sección comandante, el conductor, el artillero y el manipulador cargador de municiones. La armadura del M109 es de una aleación de aluminio, dándole al vehículo inicial un peso de 27,5 toneladas, este peso fue cambiando a medida que salían nuevas versiones de este. Producido por primera vez en 1963. Era fácilmente distinguible por su cañón corto y un freno de boca de doble deflector con un gran extractor de humo justo detrás. Tenía un cañón M126 de 155 mm en una montura M127, y llevaba 28 rondas de munición de 155 mm. El cañón tenía un alcance máximo de 14.600 metros. También estaba armado con una ametralladora M2HB, calibre .50 con 500 rondas de munición. En la versión M109A1 se reemplazó el cañón M126 por un M185 calibre 39, con un cañón más largo y un alcance máximo de 18.100 metros. En la versión M109A2 se incorporaron 27 reformas que mejoraban la fiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad. Entre ellos, se instaló un nuevo cañón de 155 mm M185 más largo, protección balística para el telescopio panorámico, el bloqueo de viaje contrapesado y la capacidad de montar el dispositivo de alineación de miras M140. La estiba de los cartuchos de 155 mm aumentó de 28 a 36 cartuchos. Durante la producción del M109A2, también se produjo una versión ligeramente simplificada para la exportación, designada como M109A1B, que tenía algunos cambios internos menores y eliminó la característica de flotación del casco. En diciembre de 1983, los ministros de Defensa de los Estados Unidos y Corea del Sur firmaron un memorando de entendimiento para coproducir el M109A2 en Corea del Sur. Corea del Sur quería producir todas las partes del vehículo en el país, pero debido a un límite para la cooperación tecnológica militar extranjera, la torreta y el cañón M185 fueron importados de los Estados Unidos. Producido bajo la denominación K55 por el fabricante Samsung, el 63% de las piezas se producen localmente. Tiene un periscopio nocturno del conductor y un dispositivo de minimización de la exposición a la luz para mejorar las operaciones nocturnas, así como sistemas de radio adicionales. El vehículo cuenta con un sistema de protección nuclear, biológica y química y extintores de halones. Entre 1985 y 1996 se fabricaron un total de 1180 K55.
El M109A5 reemplazó el cañón M185 de 155 mm por un cañón M284 de calibre 39 de 155 mm, lo que le da a la 5 un alcance máximo de 22.000 metros con proyectiles sin asistencia y 30.000 metros con proyectiles asistidos por cohetes. El vehículo puede transportar 36 rondas completas de municiones y tiene un motor de 440 HP en lugar del motor estándar de 405 HP. El ejército de los Estados Unidos recibió en 1994 el M109A6 Paladin. El modelo Paladin tiene mejoras en las áreas de supervivencia, RAM y armamento. Esto incluye un mayor blindaje, una disposición interna rediseñada para un almacenamiento más seguro de municiones y equipos, mejoras en el motor y la suspensión, y mejoras en el cañón M284 y la montura M182A1. Se aumentó el almacenamiento de municiones de 155 mm de 36 a 39 rondas. La mayor diferencia es la integración de un sistema de navegación inercial, sensores que detectan la disposición de las armas, automatización y un sistema de comunicación digital encriptado, que utiliza saltos de frecuencia controlados por computadora para evitar la guerra electrónica enemiga, y permitir que el obús envíe la ubicación de la cuadrícula y la altitud al centro de dirección de fuego de la batería. Estas mejoras permiten una mejor coordinación de las baterías de M109, permitiendo al Paladin detenerse y disparar en 30 segundos, con una precisión equivalente a la de los modelos anteriores, un proceso que antes requería varios minutos en las mejores circunstancias. Tácticamente, esto mejora la capacidad de supervivencia del sistema al permitir que la batería opere dispersa en pares a través del campo, y permitiendo que el obús se mueva rápidamente entre salvas, o si es atacado por fuego indirecto, aviones o fuerzas terrestres. La versión más reciente del M109 para el servicio en Estados Unidos es el M109A7. El M109A7 comparte componentes comunes del chasis con el Bradley Fighting Vehicle, BFV, como el motor, la transmisión y las orugas. Esto crea puntos en común con otros sistemas y maximiza el ahorro de costos en producción, inventario de piezas y personal de mantenimiento. Los sistemas de alimentación a bordo del M109A7 aprovechan las tecnologías desarrolladas originalmente para el cañón sin línea de visión XM1203. El accionamiento eléctrico es más rápido que el sistema hidráulico anterior, y la apisonadora automática embiste el proyectil de forma más consistente en el cañón para obtener velocidades constantes y una mejor precisión. Cuenta con un sistema de alimentación integrado de 600 voltios para acomodar blindaje adicional y futuras tecnologías de red a medida que estén listas. El M109A7 puede mantener una cadencia de disparo de un disparo por minuto y una cadencia de disparo máxima de 4 disparos por minuto. El M109A7 con un peso de 35.000 kg es 4.500 kg más pesado que su predecesor, y tiene la capacidad de crecer hasta 50.000 kg. Incluso con el aumento de peso, el M109A7 puede viajar más rápido que las versiones anteriores a 61 km por hora y es más maniobrable que un BFV. El ejército está buscando aumentar las capacidades del M109A7 al introducir el nuevo proyectil asistido por cohete XM1113, que puede alcanzar los 40 km desde el cañón actual de calibre 39. Una extensión planificada del cañón al calibre 58 puede aumentar su alcance a 70 km. El ejército está trabajando en un cargador automático para aumentar la cadencia de disparo sostenida a 6 a 10 disparos por minuto. El M109 hizo su debut en combate en Vietnam. Alrededor de 200 vehículos fueron desplegados en 1966, pero toda la flota sufrió un fallo mecánico en el plazo de un año de funcionamiento. Se enviaron ingenieros y mecánicos, pero todos los M109 fueron retirados en 1967 después de no poder ser reparados en el campo. El obús se sometió a mejoras posteriores, lo que dio como resultado el M109A1. El M109 también entró en acción con las fuerzas de Irán en la década de 1980 en la guerra entre Irán e Irak.
Israel utilizó el M109 contra Egipto en la guerra de Yom Kippur de 1973 y en las guerras del Líbano de 1982 y 2006. El M109 entró en acción en la Guerra del Golfo de 1991 con los ejércitos británico, estadounidense, egipcio y saudí. También prestó servicio con el ejército de los Estados Unidos en la Guerra de Irak de 2003 a 2011. El M109 se ha mejorado en los distintos ejércitos que lo utilizan y las mejoras en el cañón, la munición, el control de fuego, la capacidad de supervivencia y otros sistemas electrónicos a lo largo de la vida útil del diseño han ampliado las capacidades del sistema, incluidos los proyectiles nucleares tácticos, los proyectiles guiados, los proyectiles asistidos por cohetes, la familia de minas, FASCAM, y las municiones de racimo, mantienen al sistema todavía en servicio. El ejército británico reemplazó sus M109 por el AS-90. Varias fuerzas armadas europeas han reemplazado o están reemplazando los M109 más antiguos con el PZH-2000 alemán. Durante la invasión rusa de Ucrania, Ucrania ha utilizado buses M109 donados por países occidentales. Según las pruebas de vídeo y fotográficas recopiladas por el sitio web de inteligencia de código abierto Oryx, hasta el 11 de junio de 2024 se habían perdido al menos 62 unidades de diferentes variantes. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte y así apoyarnos para seguir subiendo contenido. Nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.